a ser vencido por el odio. Jamás el mal será vencido, ¿verdad? Jamás el mal vencerá al bien, porque el bien se levantará en fuerza. Dice versículo 45, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí, oh, gloria a Dios, y a veces un poco difícil, a veces un poco difícil, no crea. Hay situaciones que uno lo pasa, santo, mi Dios, uno dice, ay Señor, ten misericordia, ten misericordia. Una vez yo tenía un carro grande, y entonces ese carro lo guardaba cerca donde estaba el colegio Buen Pastor, y de repente se metieron los ladrones y me rompieron un vidrio. Entonces yo lo guardaba allá, pues no guardaba por acá en mi casa, en mi casa en Felipe. Y lo puse aquí en mi casa. Conseguí el vidrio ese, el bueno, de plástico. Y de repente a las 11 de la noche me dice un muchacho, vecino, le rompieron el vidrio. No se había caído, estaba roto, como a las 11 de la noche. Y yo, santo, mi Dios, me rompieron el vidrio, era el que estaba bueno. Y no había pasado mucho tiempo, me sentía como traumado. En ese momento las emociones como que, y vine a que este va a venir, este va a venir en la noche. Y me senté con un martillo. Mire lo que yo estaba haciendo, dejando de venir por las emociones. Me senté con un martillo a esperar al malandrín que me dice que me rompió el vidrio a robarme lo que iba a robar, porque ya me habían robado una máquina que costó casi $300, me habían otras cosas. Y me senté ahí. Cuando sentí que venía como las 2 de la noche, y como yo había trancado la puerta, el vidrio estaba roto y tenía un hueco, abrió, hizo así, abrió, y cuando lo vi, yo tenía el martillo en la mano. Yo le meto un martillo en la cabeza, lo mato, y le pegué así, suavecito, se fue que pastor, me conocía. Yo, ay Señor, perdóname. Ahí dice que uno se deja controlar, y yo, Señor, perdóname. No crea que es duro a veces, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo digo, soy sincero, eso fue tremendo. A veces uno está como traumado, una cosa tras otra. Entonces, todo hay que ponerlo en las manos de Dios. Todo hay que ponerlo en las manos de Dios. Dice Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, uno te lo pongo en las manos tuyas, Señor. Te lo pongo en las manos tuyas. Estás maltratando, injuriando y haciendo cosas, te lo pongo en tus manos. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido, dice el versículo 21, 12, 21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire, tremendo esto. Y uno dice, santo mi Dios, Dios nos ayuda para resolver. Ahora, otro aspecto que tenemos que hacer aquí es confiar en tu Dios, confiar en el Señor, fiarte de Él. Él responde, Él es el proveedor, Él es el que te ayuda, el que te levanta. Dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, tus propias ideas, tu propio concepto. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus pasos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal. Dice claramente, porque será, mire, es tremendo. Es que hay bendición cuando uno se aparta del mal. Cuando uno tiene respeto a Dios, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Alabado sea el Señor. Entonces aquí lo ponemos en la mano de Dios, confiar en Dios, observar el problema y actuar. Cuando observamos el problema, actuamos confiando en Dios. Actuamos esperando en Dios que Él trabaje. Tenemos ejemplo de David. Ejemplo de Daniel. David también, pero vamos a ver Daniel. Y vamos a Daniel capítulo 6, verso 7, algunas situaciones que estaba pasando David digo otra vez. Daniel, santo, mi Dios, ¿qué quede David? Con Daniel era un joven que había venido de su pueblo, que lo habían llevado casi por esclavo. Pero era un joven muy sabio, y a pesar de que estaba en un pueblo lejano, que lo habían llevado como esclavo, él tenía buena sabiduría, buenas actitudes correctas, que se ganó las gracias del rey, a pesar de que no era de su pueblo, porque era un joven
que actuaba correctamente, que resolvía las cosas tomando la palabra como dirección y aún daba consejos tomando dirección de la palabra del Señor. Y en un momento dado de que pusieron un edicto para que adorasen otro Dios, él no quería adorarlo y él buscó la... Vamos a leerlo, dice. Daniel capítulo 6, verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y Daniel era un joven de oración. Él oraba en la mañana, oraba en el mediodía, oraba en la tarde, oraba, oración. Ahora me están poniendo un edicto por los bandidos que le están metiendo una trampa para que él no orase. Él siguió orando. Y si él oraba, el edicto que había sido puesto por el rey, que él apreciaba, iba a ser expuesto a que lo matasen. ¿Y cómo le iban a matar? Siendo comida para leones. Va a ser comida para leones. Pero jamás seremos comida para leones cuando actuamos correctamente. Dice el versículo 10, para no leer mucho. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas sus ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Esto no me va a impedir, yo seguiré orando. Versículo 23. Antes de leer 23 para que se dé cuenta qué es lo que sucedió. Así que los sátrapas y aquellos bandidos que no les gustaba que Daniel orase a su Dios, Daniel está orando allá, así que el edicto tiene que cumplirlo, aunque el rey no quería meterlo, pero tenía que hacerlo obligado. Y lo tiraron donde tenía unos leones varios días sin comer, lo dejaron sin comer varios días, ahora lo vamos a tirar él, para que se los coman. Entonces, cuando tiraron a Daniel en los leones en vez de comérselo, lo que fueron allá fue a lamerlo allá y a estar con él dándole calor. Porque Dios te protege de los leones, Dios te protege de las dificultades cuando tú pones las cosas en las manos de Dios. Dice que el rey estaba triste porque pensaba, ahí se van a comer a mi amigo. Yo tuve que hacerlo obligado por el edicto. Y aquí el versículo 23 dice, entonces el rey se alegró, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso. Ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Dice el versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro y de Persa. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí confiar absolutamente en Dios, como lo dice, confiar absolutamente de que Dios va a poner la mano sobre la situación que estoy pasando y este problema se va a resolver. En tercer lugar, hay que regocijarse y dar gracias antemano, antes que llegue la solución. Señor, yo creo que tú vas a darme la mano y me vas a solucionar el problema y te doy gracias. Entonces hablamos de regocijarse y darle la gloria y darle la gracia al Señor, aún antes de que el problema se resuelva. Por fe estoy creyendo que se va a resolver. ¿Puede glorificar al Señor por eso? Entonces, hay ejemplos aquí. En la Biblia hay muchos ejemplos, pero me gusta tomar este ejemplo de un personaje que pasó muchas dificultades, que pasó pruebas, a pesar de que era un hombre acomodado, no era orgulloso, no era prepotente, a pesar de que tenía tanto dinero, no era eso, tenía tanta tierra, no era así. Y tuvo que pasar unas pruebas duras, bien fuertes. Pero jamás de los jamases, él se alejó de Dios. Y estaremos hablando del ejemplo que nuestro amado Job nos dejó. En Job capítulo 42 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué sucedió aquí? Un momento donde este hombre sucedió, ya hemos hablado sobre, pasó muchos traumas, muchas dificultades. Se acercan 3 amigos para ayudarle y en vez de ayudarle empezaron a acusarlo y a señalarlo. Y el que tuvo que orar por él fue Job, orar por ellos. Dice que Dios lo prosperó porque él confió en sus promesas. Verso 12 dice, y bendijo Jehová el postre estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. O sea, Dios le dio lo que él había perdido. Él no se quedó amargado, no se quedó ahí llorando sobre lo que... No, él
confió en el Señor hasta el final, siguió adelante. Hay otro ejemplo también que tenemos aquí de nuestro amado Pablo. Pablo, gloria a Dios. Capítulo 1, verso 4 de Filipenses dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, dice el apóstol, por vuestra comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No lo digo porque tenga escasez, dice él. No lo diga porque tenga escasez. Pues he aprendido, aquí señale esto, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice. Sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así como para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidades. Y dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me da las fuerzas. Oh, santo mi Dios. Hay momentos tan críticos, momentos tan duros que a veces uno tiene que pasar y uno tiene que tratar de solucionar el problema problema A, problema B, problema C. Hay diversos problemas en nuestra vida que salen. Imagínense este año que está empezando, este año que está iniciando. Hay tantas cosas que tenemos que enfrentar. Algunos no llegaron a ese año. Unos terminaron en la mitad, otros al finalizar. Algunos de repente terminaron este año con problemas bien agudos dentro de su núcleo familiar, sea familiar con hijos, problemas de hijos, problemas de hijas, problemas de índole familiar, abuelos, no sé, o problemas económicos. Pero cuando uno pone las cosas en la mano del Señor, Dios hará. Dios nos dará la luz, nos dará la claridad para resolver aquel problema. Cuando nosotros reconocemos que Cristo es el Maestro en cada situación que viene a nuestra vida, Él cuida de nosotros, que siempre está trabajando para nuestro bien. Podemos marchar seguro hacia las promesas que Él nos ha trazado, que Él nos ha dado, porque Él es fiel a su palabra. ¿Cuántos lo creen? Él es fiel a su palabra. Puede decirle gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Los problemas no son más grandes que Dios. Las dificultades no son más grandes que Dios. Cuando nosotros ponemos estas situaciones en tus manos, tú haces maravilla. Ponemos muchas cosas en tus manos en este año, que se abran compases para que cada uno de mis hermanos aquí presentes y aquellos que escuchen a través de las redes sean bendecidos de una manera especial. Que tú hablas con paz para resolver aquella situación que tienen que enfrentar, porque tendremos que enfrentar muchas situaciones, pero que las enfrentemos a la luz de la bendita palabra de Dios. Gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de Dios amado Jesucristo.